muchos ya les saludé, pero vale bien la pena renovar la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, por estar, por compartir esta tercera jornada ya de la feria. Estamos viviendo diversas actividades, muchas muy emotivas, como es esta también, ¿no? Recordando momentos históricos que son realmente muy importantes para todos nosotros, no solo los que vivieron la época, sino también los que vinieron después, porque inevitablemente los hechos del pasado repercuten en nuestro presente. Entonces es importantísimo que dentro del marco de las actividades esté también este espacio para poder reflexionar y para poder pensar entre todos sobre estas temáticas. Como ustedes saben, esta Feria del Libro es organizada por la Municipalidad de Trelew a través de la Coordinación de Cultura, que forma parte de la Secretaría de Bienestar Integral, y también hay otras instituciones que conforman la organización, como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Está también la gente de la Biblioteca Pedagógica número 2 y la gente de la Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes. Por lo tanto, este es un trabajo en conjunto que habilita a que todos podamos disfrutar de las diferentes propuestas y que haya una mayor cantidad de voces disponibles para que todos ustedes puedan encontrarse con nuevos relatos y nuevas experiencias y visiones. El Treleguazo, la serie de protestas sociales y huelgas masivas que ocurrieron a partir del 11 de octubre de 1972 en nuestra ciudad, como respuesta al operativo vigilante ordenado por las Fuerzas Armadas en plena dictadura, donde se detuvo a 16 personas de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. Este evento, junto con la masacre de Trelew, ocurrida 2 meses antes, marcó fuertemente el año 1972 en la región. El Treleguazo es considerado una expresión regional del proceso de lucha y un levantamiento popular que sintetizó las fuerzas políticas en la región. Las causas del Treleguazo fueron diversas, incluyendo el descontento popular con las políticas económicas y sociales del gobierno, la indignación por la masacre de Trelew y la demanda de liberación de los presos políticos. El desarrollo del Treleguazo incluyó movilizaciones, huelgas, asambleas populares y otras formas de protesta que paralizaron la ciudad. Las asambleas se convirtieron en órganos de debate, coordinación y decisión, mostrando un alto grado de organización y participación popular. El Treleguazo también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad y se convirtió en un símbolo de resistencia. Estamos aquí para compartir sobre el Treleguazo con Patricia del Villar, Cristina Pereira de Venenciano, Nadia Pisano, Karen Masuti y Ariel Iglesias. Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de la Feria del Libro de los Artes de Trelew. Bueno, gracias a todos los que se acercaron a participar de la charla, y quería empezar con esta estrofa de la oración de Trelew, de Vicente Cito Lima, que dice: se conoce toda la historia, la fuga, la toma del aeropuerto, un avión que no aterriza, su entrega a los jueces, la promesa, las fuerzas de la Marina, sus últimas noches en la base Almirante Sal, de espaldas al mar. ¿Por qué empiezo por acá? Porque nadie se esperaba que 2 meses después de la masacre de Trelew, en la misma ciudad se protagonizara una rebelión popular que logró liberar a los 16 presos del operativo vigilante, y no solo eso, sino también en noviembre logró liberar a Abel Amaya, que estaba detenido desde el 18 de agosto, luego de la masacre. Entonces, me parecía interesante empezar desde ahí.
Y hablar del teleguaso, en primer lugar, tiene que ver con una historia tal vez la no tan conocida de Trelew. Si uno marca la agenda de la historia nacional, está la masacre, pero no está la rebelión contra el operativo Vigilante que recién mencionaba Nadia en la presentación. Y queda siempre en la memoria el crimen de Estado, que quiere marcar la derrota, que quiere marcar un mensaje de que al que se rebela contra el orden persistente se le da cárcel o bala, como decía Esper antes de ser denunciado por el narcoescándalo. Y desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que no se puede entender la respuesta del pueblo trabajador, de los vecinos de Trelew, sin partir de que estábamos viviendo desde el año 69 un momento revolucionario en la Argentina, un momento que se inició con el Cordobazo, que cuestionó a la dictadura de Onganía, pero que no la pudo tirar, y que la unidad penal 6 de Rawson se empezó a poblar de presos políticos desde 1971 y desde ese mismo momento el pueblo de Trelew dio una primera instancia que fue muy importante para los acontecimientos que después desencadenan el Teleguazo, que es la conformación de la Comisión de Ayuda y Solidaridad con los presos políticos y sociales de Rawson. Una comisión que tenía no solo la tarea de brindarles ayuda legal, de brindarles comida, de albergar a las familias que los venían a visitar a los presos, porque todos los presos que estaban en la unidad penal 6 no eran de la zona, sino que venían de Córdoba o de distintos lugares. Por eso estaba Tosco en el penal 6, estaba Páez, los dirigentes del Cordobazo, estaban además de los dirigentes de las organizaciones políticas armadas o guerrilleras, como quieran llamarse, de montoneros, del FARC y del PRTR. Entonces nos parece que esa comisión ya es un punto muy importante para tener en la historia de Trelew, porque Trelew en esa época era un pequeño pueblo de 25.000 habitantes, y sin embargo en las cárceles había, en la comunidad penal, en el año 72 ya había 270 presos políticos. Y la Comisión de Solidaridad era muy importante porque mantenía un lazo con el exterior, porque tenemos que marcar que estaba en dictadura y que las condiciones dentro del penal, si hoy son deplorables para los que están detenidos, imagínense en una dictadura, ¿no? Y también la Comisión de Solidaridad cumplía el rol de pelear porque tuvieran mejores condiciones dentro del penal, no solamente con albergar a la familia, con llevar la solidaridad, etcétera, sino también para pelear por mejores condiciones dentro del penal. Y bueno, y eso era algo que la dictadura no quería borrar, digamos, no podía aceptar que no se podía cortar ese vínculo entre un pueblo y los que eran demonizados y encerrados por sus ideas, por sus actividades. Y así se dio el operativo Vigilante, que tuvo un objetivo concreto que fue encerrar, detener y encerrar y trasladar a Buenos Aires, al penal de Devoto, a 16 de esos miembros de la Comisión de Solidaridad. Abogados, periodistas, médicos, trabajadores, que fueron detenidos en la madrugada de este 11 de octubre, hace 53 años, que fueron trasladados al aeropuerto viejo, tenidos ahí en intemperie, en carpas durante muchas horas del día, hasta que finalmente, por la tarde-noche, los trasladan al penal de Devoto. Pero mientras pasaba todo esto, pasó algo que la dictadura no calculó. Pensó que iba a seguir estando el terror, el miedo, porque imagínense, había pasado una masacre en
en esta ciudad. Y como me comentaba una de las detenidas, parecía que en Trelew reinaba el silencio, que no se hablaba de nada, digamos. Y cuando pasó el operativo vigilante y se detiene a estas 16 personas, a estos 16 compañeros, el pueblo reaccionó. Y reaccionó desde las barriadas, de hoy ya un barrio que ya no existe, del barrio de la Laguna, pero también desde la clase trabajadora, porque también había movimiento en los sindicatos en esa época, en Trelew, en Rawson, en Madrid, y rápidamente en ese mismo día más de 500 vecinos van hasta el Teatro Español y lo toman. Y surge lo que mencionaba Nadia, la presentadora al principio, surge la Asamblea del Pueblo. Un organismo que fue clave y distintivo de esas jornadas del Teleguazo, ya que se transformó en el centro de organización, de debate y de resolución de todas las medidas que se tomaron hasta que se logró la libertad de los 16 detenidos. Y así en esos días hubo 2 paros generales donde se paralizó la actividad en Trelew, en Rawson y en Madrid. Hubo movilizaciones cotidianas casi todos los días que, como señala un historiador de la zona, Axel Binder, congregaban a más de 5.000 habitantes, a 5.000 personas. Imagínense, 25.000 habitantes, 5.000 personas marchando. Calculen si esto uno lo lleva a Buenos Aires, a una movilización con una población de la ciudad de Buenos Aires de 3 millones de habitantes, sería, no sé, más de 1 millón o más. Entonces, por la magnitud. Y uno también tiene que pensar, bueno, pero ¿por qué no ese clic y esa respuesta? Y porque los vecinos, era el periodista que publicaba las notas que eran a favor del pueblo, era la obstetra, la pediatra, bueno, que ella me contó que también cumplía esa función. Pero bueno, era pediatra y obstetra del hospital, era la única que había en la ciudad, era la que traía a los niños de la ciudad al mundo, y entonces eso fue el detonante por el cual el pueblo dijo basta y se rebeló, y día tras día, a pesar de que querían que se deje de hacer esto y se hacían promesas, no se frenó hasta que se pudo lograr la liberación de todos los detenidos. Entonces, para no perderme y no irme del tema como me pasa siempre, para mí mostró, digamos, el Teleguazo, ¿por qué merece un lugar en la historia que hoy está oculto? Porque mostró la fuerza de la calle, mostró la fuerza de cuando miles salimos a las calles, podemos conquistar todo lo que querramos, porque dio un espacio de organización donde se debatía y se discutía las acciones día a día, donde, como por ahí está la foto del Teatro Español, no sé si se llega a distinguir los carteles, o se puede pasar después también, donde se iban tachando día a día a todos los presos cuando se los iba liberando. Y entonces esa combinación, por lo menos para nosotros que somos una corriente marxista, que reivindica a la clase trabajadora como sujeto del cambio social, nos parece que muestra en una pequeña ciudad esa potencialidad, ¿no?, de la unidad obrera y popular, de los vecinos con los trabajadores, combinando la acción de la calle con la huelga. ¿Para qué? Para conseguir la libertad de los presos. Y como señala Axel también, fue la primera derrota de la dictadura de Lanuse que logró la liberación de los detenidos. Es decir, es un hecho muy importante a tener en cuenta, porque no pasaba todos los días, porque había detenidos todos los días, como en toda dictadura, y no siempre se lograba su liberación. Y para ir cerrando, y antes de darle la
con el presente, porque en última instancia el pasado nos sirve para sacar lecciones y vincularlo al presente en un momento donde estamos viviendo un genocidio a cielo abierto en Gaza, donde más allá de que ahora están vendiendo, que hay que ver qué consecuencias tiene un acuerdo, pero sin que se vayan a la tropa del Estado racista de Israel de la Franja de Gaza, con 11.000 prisioneros políticos en las cárceles del Estado sionista, con todavía los presos de la segunda flotilla que fue tras la flotilla de la Global Summit, están detenidos, hay más de 40 detenidos también de esa flotilla, y una activista española de la Global Summit que también está detenida. A nosotros nos parecía que era muy importante marcar que el teleguaso fue una respuesta que luego se extendió al resto del país, porque no pudieron contener la insurgencia obrera que había surgido con el Cordobazo. Y así vino el Villazo, y vino la jornada de junio y julio del 75, donde por primera vez la clase trabajadora le hacía un paro al gobierno peronista, al grito de 14.250 o paro general. Como no hubo 14.250, hubo paro general, cayó el Plan Rodrigo, pero también las clases dominantes dijeron no podemos frenar, no pudimos frenar esta insurgencia, este proceso, momento revolucionario, ni con la vuelta de Perón. Entonces fueron a golpear los cuarteles y vino la peor dictadura del siglo XX, por lo menos. No podemos decir que sea la peor porque todavía la historia sigue transcurriendo, pero la peor historia del siglo XX, la dictadura del siglo XX, con 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, donde incluso la hazaña de las clases dominantes también se la descargaron sobre los únicos sobrevivientes de la masacre de Trelew, que fueron asesinados en la dictadura. Y como Abel Amaya, Ángel Bell, etc. Es decir, que me parece que es una lección para el presente, que hay que tratar de llevar las peleas hasta el final, no quedarse a mitad de camino, porque las clases dominantes también se recuperan y quieren liquidar, y tienen claro cuáles son sus objetivos. Y nada, para cerrar, me parece que esta charla que también tiene un objetivo, que es que la lucha contra la impunidad de ayer y hoy es una pelea del presente. No es una pelea de los museos, aunque son muy importantes que estén los museos, no es una pelea solamente de llevar a las escuelas, sino que es una pelea porque si nosotros bajamos la guardia, la que hoy está como vicepresidenta es una señora que reivindica al genocidio. Fue la abogada de Videla, fue la abogada de todos los genocidas. Y entonces lo que nos quieren hacer es decir que hay que reconciliarse, no hay que reconciliarse, no hay que olvidar, y por eso nosotros, yo en particular, me sumo a lo que dice el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que repudia el acto que se hizo en Formosa, donde el gobernador de la provincia y el presidente del bloque del Senado del Peronismo hicieron un acto con Victoria Villarroel en el regimiento de Formosa, que fue un campo de concentración. No lo podemos permitir. Como mantenemos viva la memoria de los héroes de Trelew, como mantenemos viva la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y queremos que el teleguaso cada vez sea más conocido por las nuevas generaciones como ejemplo de lucha y de tradición, también queremos marcar a fuego que no nos reconciliamos, que no olvidamos, y que nosotros sí queremos vengar a nuestros mártires, y que pensamos que vengar significa retomar el camino de la década del 70 y pensar un Cordobazo triunfante, una revolución triunfante que cambie esta sociedad totalmente capitalista, totalmente decadente, que lo único que le muestra a las nuevas generaciones es genocidio, es destrucción del planeta y búsqueda de mayor explotación de la clase trabajadora para mantener a esos parásitos que son los capitalistas. Así que les agradezco nuevamente la presencia, y después de ya va a haber preguntas, pero le paso la palabra a Patricia.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Patricia del Villar. Yo soy hija de Manuel del Villar, uno de los 16 presos de la Solidaridad. Yo les quiero contar que un día como hoy, del 72, yo tenía 7 años, viví en Puerto Madryn. Nuestra casa era las 5:30 de la mañana. Se sintió un ruido en casa y mi papá empezó a decir que nos empezó a despertar pensando que nos habíamos quedado dormidos. Lo que hace papá, se levanta de su cuarto, siente un ruido. Nuestra casa tenía la habitación, un pasillo, pasaba un living, después otro pasillo y puerta principal. Mi hijo se levanta, mi mamá lo sigue y en ese trayecto lo que pasa es que teníamos en el frente 2 juegos de puertas. Un juego de puertas daba a la habitación, que es donde golpean e intentan abrir, pero eso estaba cerrado a la habitación. Entonces lo que hacen es balean esa puerta, una de las balas queda entre el picaporte y el cerrojo, la otra atraviesa la puerta y da a la altura de la cama, de la cabeza donde estaba mi mamá. O sea que de casualidad no lo atravesaba mi papá o no le daba a mi vieja en la cabeza. La historia es que ahí mi papá va a abrir la puerta principal, que no tenía cerrojo, estaba trabada la cerradura, entonces podrían haber entrado tranquilamente. Él abre la puerta y entran, no sé cuántos milicos, eran bastantes. En el interín, mi vieja se da cuenta que eran los milicos que estaban entrando, entonces saca de su cuarto, tenía guardado unos panfletos parecidos a estos. Yo hice una pequeña recreación de Libertad Maya. En el transcurso desde que lo metieron preso a Mario Vela Maya era amigo de papá, la familia de Mario de San Luis, mi papá también de San Luis, así que ellos se conocían de allá. Bueno, entre que lo meten preso a Mario y hasta esa fecha, como papá volvía tarde de trabajar en la escribanía, mi mamá y yo lo que hacíamos era, mamá agarraba el auto, Falcon, manejando, yo iba atrás de ella, bajaba la ventanilla y volanteábamos Madrid. Los panfletos originalmente eran celestes con letra negra que decía Libertad Maya, o sea, mientras esperábamos a papá, salíamos a panfletear en Madrid. Mi vieja, bueno, alcanza a agarrar los panfletos, se mete en nuestro cuarto y lo mete debajo del colchón y cierra la habitación nuestra de mi hermano y mía. Los milicos entran, van directo a la primera habitación, que era la de mis viejos, dan vuelta todo el cuarto, sacan cajones, ropa, revisando y empiezan a ir cuarto por cuarto. Mi vieja se pone al frente de nuestro cuarto, no permitiendo que entren los milicos. Ellos siguen dando vuelta a toda la casa, nos dice mi mamá que nos vistamos, que nos preparemos para ir al colegio, y los milicos siguen dando vuelta a toda la casa. Yo ya vestida, logro salir del cuarto, la curiosidad, que siempre me puede, voy al pasillo, a la puerta principal y a través de la mirilla miro a ver qué estaba pasando. La historia es que la imagen que yo tengo es ver gente trabajadora, o sea, 5:30, 6 de la mañana, todo sobre o los frentes de las casas o los baldíos, con las manos hacia arriba, las piernas hacia abajo, con las manos abiertas y piernas abiertas. Y yo lo que escuchaba era que los milicos estaban palpándolos a cada una de estas personas, preguntándoles el nombre, pedían el documento, dónde trabajaban y a qué partido político pertenecían. Mi mamá nos dice que nos preparemos para irnos. La historia es que nosotros teníamos una casa adelante, atrás teníamos mis vecinos, los Gallastegui, y viene Adriana, mi amiga, con la que íbamos al colegio todos los días, y nos vamos hacia el colegio. Mi papá le había pedido a mi mamá que nos lleve más temprano a la escuela porque él no quería que nosotros lo veamos esposado, cosa que le pasó a él. Después que nosotros nos fuimos, se lo llevaron esposado
a la vuelta, frente a la plaza de Madrid. Se lo llevan a la escribanía, buscan ahí papeles, lo que encuentran es un documento de la presentación que había hecho Hipólito Solari Yrigoyen en defensa de Agustín Tosco. Entonces mi papá tenía una copia de eso como una forma de defensa, ¿no? Como un modelo para poder defender. La historia es que nosotros nos vamos al colegio y a mí lo que me pasa es, me queda grabado el sonido que hace poquito lo volví a escuchar porque yo me había comprado unos borcegos y me pongo a caminar y ese sonido, nada, hace unas semanas me pasó eso. Y el sonido ese me vino a la memoria, que era el mismo sonido de los milicos entrando a mi casa, porque no sé si casualidad o qué, yo terminé comprando unos borcegos donde es el que abastece a los milicos. Bueno, estos loops y estas cosas que son increíbles. Lo que me pasa es que después de que llego al colegio yo no me acuerdo nada más. O sea, yo digo, no sé si es un blanco o un negro, pero ni siquiera me acuerdo cuando mi papá volvió con vida de cuando fue liberado de Devoto. Lo que sí no me puedo olvidar toda esta secuencia, o sea, se repite, se repite, se repite. Y una cosa que me parece interesante para que ustedes tengan en cuenta, yo tenía 7 años, acá tengo una fotito mía que es es un año después de esta foto. Es cuando yo presencio y me acuerdo de esto, porque mucha gente me dice, ¿cómo que te acordás? No sé, me acuerdo. Hay como bisagras y cosas que quedan en la memoria. Esto que es increíble de ponerme unos borcegos, escuchar el sonido y dije, este es el sonido de los milicos, ¿no? Y después una cosa que me parece interesante, que dejo la pregunta pendiente para que ustedes vayan pensando a ver qué se les ocurre. Entre medio de la masacre de Trelew, que a mí me impresionó la edad de todos los que masacraron y mi edad, yo hago un dibujo que le regalo a mi mamá. Es un canguro, traté de recrear como si fuera una niña de 7 años. Un canguro y recorto fotos de Santucci pujadas y lo pongo en el marsupio. Y le pongo para mamá, Patricia, ¿no? Y yo le veía la cara de terror a mi mamá, más allá de todo lo que fue y el miedo que dio, que eso también es importante que ustedes sepan, que yo tenía mucho miedo. Y creo que ese blanco o negro que me pasa cuando me voy a la escuela era saber y percibir la orfandad de que mi papá no estuviera más, ¿no? Y la historia es que este dibujito estaba en una mesa en el living con vidrio, mi mamá lo alcanza a sacar y lo mete en un cajoncito dentro de la misma mesa, y que el otro día hablábamos y yo le decía a mamá, ¿qué hubiese pasado si los milicos encontraban este dibujo? O sea, te llevaban presa a vos, te llevaban a vos y a mí. Pero bueno, un poco la idea es que empezar a contar desde mis 7 años, sin miedo, sin memoria, no me olvido jamás de esto, y me parece muy importante hoy, 11 de octubre, estar contando esto a mis 61 años. Gracias. Yo quiero aclarar que voy a empezar un poquitito antes el relato, porque en ese momento, bueno, yo fui apoderada de 2 de los presos políticos, uno de ellos muerto en la base Almirante Sá, Alfredo Con, y de un estudiante, Elías Sánchez. Ya en ese momento no era yo apoderada cuando empieza, cuando la fuga, porque estando embarazada y a punto de tener mi primer hijo, me dijeron que dejara de ver. El 15 me entero cuando estaba visitando a amigos, entro en la casa de Elisa Martínez y me muestra en el televisor que estaba Mariano Pujadas en la televisión hablando. Y ella justo era apoderada de Mariano. La gran sorpresa y el gran miedo. Estaba mi hermana en ese momento, nos vamos a
casa. Con nosotros estaba viviendo Isidoro Pichilev, un obrero de la construcción que tenía un problema de salud y entonces se había venido a alojar a mi casa. Bueno, Manfredo e Isidoro se van con papeles y panfletos y todo un montón de cosas que quedaban en casa, porque nosotros alojábamos además a familiares que venían a ver a los presos. Piensen que es un poco lo que planteaba Ariel. Los presos estaban acá para alejarlos de sus familiares y para alejarlos de sus compañeros de lucha. Entonces acá venían todos los que podrían acercarse y había que darles alojamiento y comida y facilitarles la llegada al penal. Bueno, son arrastrados, son quemados, enterrados, un montón de panfletos y demás. Manfredo y Isidoro se van a dormir a otro lado, quedamos mi hermana y yo esperando que llegara mi cuñado, y el 24, después de la masacre, yo me voy a La Plata porque estoy por tener familia. De hecho, el 8 de septiembre nace mi primer hijo. Pasa un mes y el 11 de octubre me llama la hermana de Celia Negrín, Alicia Negrín, y me dice que habían sido detenidos y llevados a Devoto, pero que también me dice que el pueblo se había levantado. En ese momento Alicia me dice que escriba una carta, me lo recordó hoy Diego Paulí, yo me había olvidado, que escriba una carta y no sé qué puse en la carta. De todos modos, que sé que la leyeron, pero debe haber sido un papelón porque no me acuerdo nada. De hecho, le dije que no quería ni verla después. Y bueno, y ahí bueno, entramos a saber que acá había una movilización impresionante. Y empiezan a salir. Acá está la lista de los... Bueno, pero primero voy a leer algo, perdón. Me voy a animar a leer. ¿Qué pasa ese 11 de octubre? Acá hay una carta de Horacio Francetti, que es el papá de los hijos de Lisa, los dos primeros ya se habían separado, y realmente a mí la Celia Negrín me impresionó fuertemente ahora, de los 50 años, porque muestra por qué, una de las causas de por qué el pueblo salió a la calle. Dice, bueno, Trelew, 11 de octubre de 1972. Hoy la madrugada tiene el gris de la tormenta en el cielo, el horizonte sin aurora, camiones, oficiales, carros de asalto, gendarmes, aviones volando en círculo, en espiral, en picada. Armas nunca vistas, modernas, distintas, flamantes, un helicóptero aterrando con su ruido giratorio y metálico, ni sol, ni lluvia, gris, muy gris. Son las 5:30 de la mañana. Allanamientos, voces de mando, golpes, ametralladoras, prepotencia, la violencia despierta Trelew. Todo tiembla con dolor. Nadie sabe de dónde vinieron los fantasmas armados que rondan la ciudad. Las rutas nacionales y los caminos rurales cerrados al tránsito. Nadie puede entrar a Trelew, nadie sale de Trelew. Promedia la mañana y la indignación toma estado público. Nadie trabaja, la gente en las esquinas, los bares, las confiterías, los hoteles repletos de pueblo. Las patrullas están en los salones públicos increpando a los ciudadanos. ¿Documentos? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Trabaja? ¡Alto! Cascadas de palabras, voces sin respiro, induciendo miedo, creando alarma, atemorizando, aterrando a la gente, la vuelta en camiones militares. Son las 11 horas. Comienza el pueblo a organizarse. Partidos políticos, sindicatos de gremios, clubes de fútbol, boliches de esquina, corrillos, comentarios, consultas, reuniones, indignación, protesta, acción.
Los teléfonos, los teles, el telégrafo, todo lo que es comunicación está incomunicado. No hable, no lea, no escriba. Solamente la radio permite oír lo que no está prohibido escuchar. Los comunicados militares se repiten con acento marcial. Grupos subversivos intentaban. Hay más de 100 detenidos. Los tienen en el aeropuerto. Están presos en carpas. Hay un avión Airbus. Las noticias se hacen gritos. Se agolpan en la propagación. El dolor grita en todas las gargantas. Que no se lo lleven. Con tono de pueblo angustiado. Es mediodía en Trelew. Camiones, armas, voces de mando, patrullas, requisas, todo eso que era mucho desapareció de pronto. Nadie puede saber cómo se fueron. La hora 14 es distinta a todas las horas 14 de todos los días. El pueblo rompe el silencio que traía desde el 22 de agosto de 1972. La impotencia aflora en las gargantas, el dolor largamente contenido se hace canto. Un rugido aéreo enmudece el canto rebelde. El avión Hércules. Es el avión Hércules. La veracidad del anuncio se hace manifestación de angustia. Se lo llevan. El desconcierto del asombro cierra los puños. La libertad se hace pedazos dentro del corazón del hombre. Son las 5:30 de la tarde. El centro de Trelew. Son las 5:30 de la tarde. El centro de Trelew se cubre con un manto de pueblo. La gente sentadas en las calles, en el pavimento, sobre las veredas, más allá, los vehículos detenidos dan con sus bocinas el ritmo al canto rebelde. El canto agranda la ciudad. Trelew se hace grande, inmenso. Su poca gente se hace mucha gente. Son miles, muchos miles. Es un pueblo entero cantando la lucha ha comenzado. Yo creo que eso muestra bien por qué se levantó todo el pueblo. Lo único que quiero agregar es que yo llegué tarde, pude asistir a algunas de las reuniones de la asamblea. Me acuerdo sobre todo a Encarnación Múscol, que sabía levantar a todo el mundo gritando cada vez que ella dejaba de expresar algunos de sus pensamientos. Y también vi cuando llegaba Isidoro Pichilet y Ángel Bell y Gustavo Peralta, y también la llegada de Petizo Amaya más tarde. Eso es todo. Es decir, también recuerdo que después que vinieran Gustavo y Ángel, la comisión, la asamblea del pueblo decidió que se continuaba con ella hasta que volviera Amaya, y eso fue lo que pasó. Bueno, el primero en ser liberado y que contó un relato bastante particular fue Isidoro Pichilet. Isidoro, que era apoderado de Gregorio Flores, un obrero cordobés, que estaba en el Partido Obrero, fue liberado el mismo 12, apenas de llegar a la cárcel de Villa Devoto, le dijeron que con él se habían equivocado. Le dieron un pasaje de tren, como le daban a los conscriptos, para que se volviera acá. En ese momento el tren ya acá no existía hacía bastante, así que podía llegar nada más que hasta Bahía. De todos modos tenía familiares en Buenos Aires y pudo después llegar, pero mucho más tarde. El 12 fue liberado. El 16 liberan a Encarnación Díaz de Woolhall, a Beltrán Woolhall, Sergio Soto Ojeda, Elisa Martínez, Manuel del Villar, Orlando Echeverría, Alberto Barceló, Sergio Maida
y Luis Montalto. El 19 liberan a Celia Negrín, Horacio Mayo, Horacio Correa y Manfredo Lencia. El 27, por último, liberan a Gustavo Peralta y a Elvio Ángel Bell. Y el 14 de noviembre recién liberan a María Belamaya. Esa fue el orden que fueron llegando. Ahora les vamos a compartir una producción, musical de que recrea un poco los cánticos que se cantaban en ese entonces mientras asambleaba el pueblo. Agradecemos al artista que nos ayudó a editar y a ponerle voz, y al máster también técnico de música que también nos ayudó un montón. Así que, bueno, para escuchar. Pesar sobre una mañana de octubre, vinieron a tropezar, se los llevan a devoto, los tenemos que librar. Se los llevan a devoto, los tenemos que librar. El pueblo toma conciencia del hecho descomunal, debe pelear por sus hijos luchando sin descansar. Debe pelear por sus hijos luchando sin descansar. El pueblo ya está podrido de tanto y tanto aguantar. No vamos a permitirles que nos maten sin pelear. No vamos a permitirles que nos maten sin pelear. La dictadura militar se tiene que terminar. Aunque vengan con fusiles, los vamos a reventar. Aunque vengan con fusiles, los vamos a reventar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a Cristina y a Patri, que son muy valiosas para nosotras. Bueno, también voy a hablar de mi nombre, como artistas visuales y militantes del Liceo de Trelew. Me parece sumamente importante poder tenerlas a ellas en la voz, ¿no? En el testimonial del día a día. Gracias, Ariel, por las opciones del espacio. Bueno, mi nombre es Nadia Pisano, algunos me conocen, otros no. Yo soy artista visual de la ciudad de Trelew. Laburo en el Centro por la Memoria de Trelew, haciendo ahí con mi compañero y varios compañeros que tenemos hace muchos años. Estamos laburando, haciendo las visitas dialogadas del espacio, con actividades para promover la pedagogía de la memoria. Nosotros vinimos invitados en calidad de artistas para contar un poco nuestro trabajo respecto al material de archivo que hay en el archivo provincial, y también para poder hacer una invitación a todas las personas que tengan una necesidad de contar, que tengan una necesidad de mostrar, si han vivido en el 71, en el 72, si alguna vez tuvieron algo que ver con el barrio de La Laguna. Nos parece muy importante porque hoy nosotros tenemos que poder hacer un gran trabajo de introspección en Trelew como vecinos de Trelew, y desde ya decir que también algo mencionar para agregar de todo lo que se dijo es que muchos artistas, de hecho el grupo de teatro El Grillo, estuvieron en esos momentos sesionando por el pueblo y pidiendo por la liberación de los presos de la solidaridad. Y también mencionar que hay muchos artistas, que incluso aquí presentes, han hecho producciones y hay un memorial y un testimonio vivo sobre Trelewazo. Nobleza obliga para nosotros y nosotras como artistas, pero también como portavoces de nuestra ciudad y de nuestra identidad.
poder llevarlo a otros ámbitos y en otros espacios que recorremos. Y bueno, así fue que con Karen decidimos hacer un pequeño fanzine, que es un collage de imágenes del archivo, pero también un compendio de frases y de enunciados de la época. Y adentro también está el fragmento de la samba de Felipe Varela que pudo reversionar Lula Ferro con todo ese equipo de producción musical. Bueno, un poco para desde nuestra parte, por lo menos como artistas visuales, poder sumar las voces a las creaciones y a la investigación en el campo del arte, es importante. Y bueno, también que siempre que las chicas nos invitan, vamos a las escuelas y hacemos algunas actividades con las imágenes, que nos parece un aporte muy valioso de los fotógrafos de la época. Bueno, ese es el trabajo. No sé si querés agregar. No, está bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muy poco acá atrás, no se escucha. Alfama no se escucha. No, tenés que... Bueno, primero que nada agradecerle a Cristina y a Patricia porque siempre nos tienen en cuenta y no tenía mucho más que agregar que lo que dijo Nadia. Y la importancia de poder llevar la memoria al aula, ¿no? Que es lo que pretendemos desde lo artístico, desde lo visual, poder trabajar dentro del aula y poder llevar eso a la reflexión a los pibes que hoy las habitan, que es lo que más deseamos. Y bueno, me parece que todo lo dijo Nadia. Por ahí también para poder pensar en nosotras que nacimos en una democracia y que habitamos los espacios de la educación pública, pensar cómo se van perdiendo algunas cuestiones que tenemos que rever y que poder estudiar y que poder debatir, como una construcción de identidad propia. Parece que cada vez que hablamos de los procesos de memoria o de justicia, estamos mirando Córdoba, Buenos Aires, y nunca nos podemos poner en el plan de protagonistas como ciudad. Fíjense el Treleguazo lo que fue, ¿no? Paro general real, ¿no? Como los paros activos, no quiero me politizo, perdón, no. Pero lo cierto es que sí, que cerraban los bancos, lo cierto es que los vecinos se iban a la calle y estaban, y voy a mencionar Prohibido Dormir, que me parece que es una peli documental que es un trabajo increíble y está acá su autor y creador. Y me parece que todos esos recursos dan la pauta para quienes tenemos la tarea hoy en las aulas, mantener viva la memoria y poder saber que siempre se cuenta con esto, que es muy importante para nosotros, porque realmente la solidaridad, más allá de los trabajadores y las trabajadoras de fábricas textiles y de comercios y docentes y no docentes, me parece también la barriada, ¿no? Lo que tiene que ver con el ciclo popular de lo que fue Trelew en los 70 y de toda esa gente que vino migrando de otras provincias a buscar un laburo acá y se encontró con que en realidad acá estaban pasando otras cosas, crisis hídricas y un montón de temáticas que hoy seguimos viviendo. Entonces, me parece que a la hora de poder laburar conceptos de memoria de justicia también, acá nosotros tenemos un acervo histórico importantísimo, que más allá de Masacre tenemos Treleguazo, que todas estas efemérides de octubre, noviembre se puede elaborar tranquilamente y que es interesante. Hay un material exquisito en el archivo provincial, pero también en nuestras bibliotecas. Digo, Tomás Eloy Martínez, el que trabajamos siempre, Paco Uronda, perdón, hay muchos autores que han escrito sobre esto, sobre este acontecimiento, y me parece que es importantísimo poder tenerlo en cuenta y en relevancia, porque estas imágenes recorrieron el mundo y el mundo sabe qué pasó en Trelew de 1972, entonces es importante que nosotros, al vecino, porque también siempre se recupera una memoria y eso es importantísimo y eso creo que es también la genealogía propia de lo que hoy nosotros queremos contar y queremos reivindicar, la solidaridad del pueblo, como también reivindicamos el triunfo de la flotilla de haber llegado con una ayuda humanitaria a estos niños y niñas de Gaza que están siendo
masacrados en genocidio. Por eso la palabra solidaridad la tenemos que seguir cargando de contenido, y ese contenido lo tenemos acá. Lo tenemos cuando pasamos por el Teatro Español, cuando vamos a la plaza, si hacemos un mapeo de la ciudad, tenemos un montón de puntos por en donde situarnos y empezar a hablar, empezar a investigar y a conocer. Invito a que hagan también ese ejercicio de que cuando caminen por el centro vean las marcas que hay, las placas, las baldosas, los nombres de las calles, los nombres de los barrios. Eso me parece que es muy importante y todavía no logramos hacer el clic para poder tenerlo en relevancia. No todo pasó en Buenos Aires y en Córdoba, y de hecho ahora se está celebrando un juicio de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia por Regimiento 8. Y eso es importantísimo también que lo sepamos, forma parte de nuestra genealogía como chutenses. Así que nada más. Gracias. Tres cosas para terminar. Por lo menos mi parte, después cierra Patricia. Primero lo que mencionaba René, me parece muy importante, como decía Rodolfo Bosch, las clases dominantes quieren que las clases oprimidas no tengan memoria, porque así en cada lucha hay que empezar de cero. Nosotros con esta charla, con la militancia, con la pelea en la calle, tratamos de mantener viva esa memoria para no tener que empezar de cero. Y eso me parece que es un aporte a la película, los materiales de las compañeras que se están repartiendo, las investigaciones, todo es un aporte para no empezar de cero, porque es muy importante eso. Segundo, me parece a mí que la jornada de Teleu estaba en ese marco de un momento revolucionario, que vino la dictadura para cortarlo, y que desde el 83 a esta parte vivimos un momento que un sociólogo llama la democracia de la derrota, porque la dictadura no solamente se llevó a los 30.000 compañeros, sino que cortó la imaginación y la idea de la revolución, de que es posible acabar con esta sociedad que se basa en la explotación y en la opresión. Entonces, desde ese punto de vista, también estos tipos de charlas tienen que tener el objetivo de cuestionar la miseria de lo posible, de cuestionar la explotación, de cuestionar esta sociedad que solamente trae miseria, opresión, genocidio y destrucción del planeta. Si aporta un granito en esa perspectiva, la tarea empieza a estar cumplida. Y por último, yo soy un militante socialista del partido de Miriam Bregman y estoy muy contento de que podamos compartir esta charla con compañeras que también no comparten esta tradición política, pero que compartimos la pelea por la memoria, compartimos la pelea porque ni olvido ni perdón. Entonces me parece que es importante también poder confluir en la diversidad, en los debates, no solo en los debates, sino también en la calle. Y con muchos de los que estamos acá, nos vemos también, no solamente en las charlas, sino también nos vemos en la calle, que es donde se decide. Entonces, más que contento, para un no telehuense, que hace poco que vive acá, y que también empezó a conocer la historia de esta ciudad, de lucha, de tradición, desde que vino, y que en un sentido yo pienso que el germen del Teleguaso y de la asamblea, aunque no hubo asamblea en el 2021, estuvo en el 2021, donde se demostró que cuando quieren sacarnos algo que no tiene licencia social, que es el derecho al agua, a un planeta, a una provincia sin megaminería, el pueblo estuvo en la calle, se plantó y le dijo a las transnacionales, al gobierno nacional, al gobierno provincial, megaminería no, y ahí en un sentido volvió a revivir la memoria y el espíritu del Teleu del 72. Así que la pelea la tenemos que seguir, porque lo tenemos que echar a Milei, no tiene que terminar el gobierno y tenemos
tenemos que hacer realidad el sueño de los militantes de los 70 y de la clase obrera y de la juventud que dio la vida peleando por el socialismo, que es luchar por un gobierno obrero y popular como se cantaba en el Cordobazo. Gracias. De mi papá que le hizo Pedro Yervino cuando él volvió de Devoto, la grabación su niña la borró y quedaron 11 minutos y me pareció increíble porque yo cuando me han invitado a dar charlas lo que hago es agradecer al pueblo, y yo digo que el pueblo rescata al pueblo, el gesto de solidaridad. Eso le permitió a mi papá volver con vida. Y escuchando la grabación esta, que no da para pasarla, pero va a estar en el archivo que estamos armando en el Centro Cultural por la Memoria, está el audio de mi papá. Y a mí lo que me flasheó es que él lo que hace permanentemente en esa grabación es agradecer al pueblo, la solidaridad del pueblo. Me parece que el pueblo rescata al pueblo. Y en esta visión de pulsión de muerte que estamos atravesando, le vamos a tener que contrarrestar con pulsión de vida, ¿no? Y me parece que desde la alegría, desde la palabra, empezar a seguir con esto, me parece que tenemos la esperanza está en la acción, ¿no? Me parece que eso sería. Y después una cosita más, que también en esto que estuvimos haciendo trabajo con Cristina, de leer los diarios, vamos a hacer hicimos una lista de escaneo, todo se va a escanear, vamos a hacer todo un trabajo que va a estar en el Centro Cultural por la Memoria. Hay un reportaje que le hacen a mi papá, donde él habla de hombre de derecho, dice, nosotros no fuimos presos, nosotros hemos sido los secuestrados, nosotros somos secuestrados. Que me pareció increíble porque lo hago con el paralelismo de lo que está pasando en Gaza con la flotilla. Entraron, lo sacaron y lo secuestraron, ¿no? Nada, más que nada agradecer la escucha de ustedes, atenta. Nada, gracias. Agradecer a Ariel Iglesias, que fue el primero que nos convocó, a Martín Sáez, a Martín Pérez de la Biblioteca de Puerto Madryn, que es el que nos proveyó los diarios y estamos haciendo todo un trabajo, René, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, la humildad que mi Manuel, lo que ahora ya nos está proyectando, fue gracias a ayuda de gente que en 2 días me apoyó, en 2 días o en 3 horas me apoyó. Es decir, la canción, creo que se la pedí antes de ayer a Luciana Ferro y la hizo con Luciana, Rocío, mi nieta, Rocío Lencian y Neftalí Ortega, hijo de Luciana y hermano de Rocío, que le agradezco mucho. Y los videos fue una idea de una persona que conocí hace una semana atrás y que me ayudó a empezar a hacerlo, Georgina Davis Salas, que no pudo estar hoy, y bueno, también un poco esforzado Enrico Lencian, mi hijo de Buenos Aires, y después ayudado por Luciana. Así se consiguió los videos que no sé si vieron completos, pero bueno, ahí están. René también me aportó un montón de material, de ahí saqué las fotos y pudimos completar ahí recortando a los 17 que ahora están como un documento y que va a pasar al Centro de la Memoria. Y bueno, también rescatar lo que dijo Patricia. Esto fue posible gracias a ese sentimiento fuerte de solidaridad que movió todo un pueblo durante más de un mes y que triunfó. Y ese sentimiento de triunfo y de alegría es lo que hay que fortalecer y rescatar. Y otra cosa que también es lo más importante que yo veo es esto, es decir, el rescatar y motivar a que esto se difunda, porque es algo que está como difuso ahí, lejos, y entonces hay que ponerlo vigente, ponerlo a hoy. Y eso creo que es.
parte de las escuelas, parte del Centro de la Memoria, parte de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo les pido ahora a todos.